Vamos a ver cómo se utilizan otros verbos en el tiempo pasado. Recién vimos cómo se utiliza el verbo be, ahora vamos a ver otros verbos. Para hacer oraciones afirmativas en tiempo pasado hay que conjugar el verbo en pasado. Para poder conjugar los verbos hay que tomar en cuenta que se dividen en dos grupos los verbos. Los grupos son los verbos irregulares y los verbos regulares. Los regulares son aquellos que para formar el pasado van a llevar la terminación ed. Miramos un ejemplo. En presente, la oración dice They watch television every evening. Esto es presente simple, esto es rutina. Y si quiero decir este verbo en pasado, voy a decirlo de esta forma. They watched television yesterday evening. En este caso, el verbo es regular, por lo tanto se le agregó la terminación ed y con eso formamos el pasado. Acá nos escribe que para todos los sujetos, el verbo se conjuga de la misma forma en el pasado simple. Tenemos en el punto B más ejemplos de verbos regulares. La regla general es, al verbo regular se le agrega la terminación ed y con eso se forma el pasado. Sin embargo, si el verbo termina en e, como es el caso del verbo dance, solamente se le agrega la d. Y acá hay algunos ejemplos que después pueden leer tranquilos. Hay algunas excepciones en cuanto a la ortografía. Si el verbo termina en consonante Y, como es el caso del verbo try, a la hora de conjugarlo en pasado, la Y se reemplaza por la I latina y se le agrega ed. Lo mismo sucede con study o con copy. Hay que tener en cuenta que esto sucede cuando el verbo termina en consonante Y. Si el verbo termina en vocal Y, como es el caso del verbo play, por ejemplo, se agrega ed. Es decir, esta regla aplica solamente para la consonante Y. Si el verbo es un monosílabo, es decir, tiene una sola sílaba, y la terminación es consonante, vocal, consonante, para formar el pasado se le hace doble la última consonante y luego se le agrega ed. Si el verbo tiene más sílabas y la última sílaba es acentuada y termina de esta manera, consonante, vocal, consonante, se hace doble consonante y luego se agrega ed. Hay otro grupo de verbos, que es el de los irregulares, que tenemos acá en este cuadro una pequeña lista. Estos no siguen la regla de la terminación ed y tienen su propia manera de formarse para el tiempo pasado. Es el caso de begin, break, broke, bring, brought, build, built. Como vemos, no siguen esta regla de la terminación ed. Para poder tener en cuenta estos verbos, uno siempre empieza manejándose con lo que se llama una lista de verbos irregulares. Yo les voy a presentar una lista, la voy a dejar en la página. El documento dice Regular and Irregular Verbs, es un PDF, y en este documento encontramos, voy a hacer que sea mejor, ahí está, dos listas de verbos. La primera presenta los verbos irregulares. En la primera columna es el infinitivo del verbo. En la segunda columna el pasado simple, que es el que estamos trabajando ahora. Y en la tercera el participio, que aún no lo hemos empezado a trabajar. En la cuarta columna tenemos las posibles traducciones para ese verbo. Esta es una lista bastante extensa. Es muy útil ir haciendo ejercicios y si uno quiere ir marcando los verbos que han ido apareciendo a medida que uno va haciendo los ejercicios, como para tratar de aprenderlos y no tener que después buscarlos en un diccionario. Y luego tenemos una lista de verbos regulares, los que más comúnmente usamos, y esta lista está organizada según la pronunciación. A la hora de agregarle ed, algunos verbos cuando pronunciamos forman el sonido id al final. Por ejemplo, accept, accepted, count, counted. Esta es una lista de estos verbos. Luego algunos toman el sonido t, como ask,
asked. Y algunos el sonido d. Answer, answered. Tenemos aquí entonces una lista bastante útil para poder tener en cuenta cómo formar los verbos en tiempo pasado. Bien, volviendo al libro. A ver, lo perdí. Acá. Volviendo al libro que estábamos usando para las... A ver, disculpen. No. Ahora sí, volviendo al libro, en la ejercitación tenemos que en la 11.1 tenemos que ver cómo ubicar estos verbos en las oraciones y una vez que uno entiende en qué oración va cada verbo, ver cómo se transforma el verbo para el pasado. En el caso del 11.1, todos los verbos que tenemos acá son regulares, es decir, se les va a agregar la terminación ed. En el caso de el 11.2 nos da un grupo de verbos y hay que ver cómo se escriben en pasado. Algunos de ellos son regulares y otros, como es el caso de play, y otros son irregulares. Esto sirve para ir ya adquiriendo el vocabulario. En el caso del 11.3 tenemos toda la secuencia de lo que fue haciendo esta mujer en su día y tenemos eso relatado en el párrafo de abajo y en la columna del costado nos señala qué verbo hay que usar en cada renglón y a ese verbo, por supuesto, hay que conjugarlo para el tiempo pasado. En algunos casos tenemos verbos regulares y en otros irregulares. Pueden ir usando la lista que les dejé como para poder guiarse. En el caso del 11.4, las oraciones hay que escribirlas en pasado. Entonces tenemos el primer ejemplo en presente. Dice, James always goes to work by car. Eso es presente simple, rutina. Yesterday, y ahí tengo que usar el mismo verbo que se usó acá. He went, el pasado de go es went, to work by car. Rachel often loses her keys. Entonces vamos a decir she lost, que es el pasado de lose, que significa perder. Her keys last week. Kate meets her friends every evening. She, y ahora voy a usar el meet en pasado. She met her friends yesterday evening. Y así vamos entonces trabajando con cada verbo que aparece en la oración en presente, lo vamos escribiendo en pasado y completamos la oración. Luego en el 11.5 hay que hacer oraciones sobre uno mismo, cosas contando lo que uno hizo, por ejemplo, ayer. Esto sirve mucho para practicar los verbos en pasado y también para ir adquiriendo vocabulario básico.